El disco dorado. Nuestros científicos tardaron años en descifrar el extraño disco que encontramos en el borde de nuestra estación espacial. Digo años, no porque fuera demasiado avanzado, sino porque era demasiado primitivo. Incluso llamarlo primitivo sería una exageración. Este método de comunicación fue descartado incluso por nuestros ancestros más tempranos como demasiado ineficaz. Imágenes y números en un disco dorado a bordo de un dirigible que ni siquiera interesaría a nuestros recién nacidos. Sin embargo, lo desciframos. Fue enviado por una especie de uno de los rincones más oscuros del universo. La ubicación que este disco proporcionaba era tan absurda que muchos de nuestros científicos creían que podría haber habido un error en la traducción del mensaje. Verás, esa región del espacio era hogar de una especie viciosa. Habían sido parte de la coalición interplanetaria, pero la coalición nunca quiso estar asociada con ellos. Eran las bestias de la guerra y la destrucción. Es posible que el disco haya originado de una especie primitiva oculta en un planeta de sus innumerables sistemas estelares, demasiado primitiva o sin valor para ser conquistada. Sin embargo, eso parece demasiado inverosímil. La especie dominante del cúmulo Omega Sol habría destruido innumerables formas de vida solo porque podían. Las directrices de la coalición interplanetaria para establecer contacto con una nueva especie dictan claramente que cualquier contacto debe ser realizado por la especie dominante de ese sistema estelar. En ausencia de tal especie, el Consejo de Ascensión tomará medidas por sí mismo. El ocioso del Consejo se sintió incómodo ante la idea de asignar esta especie a los monstruos despiadados que gobernaban esa proporción del espacio con mano de hierro. El disco reveló una especie binaria con géneros, con una historia, cultura y música que solo podía ser llamada sobrenatural. Nadie había escuchado algo tan hermoso. La mezcla de diferentes sonidos a varias frecuencias resultaba en algo que puso a toda la instalación de investigación en trance. El simple pensamiento de entregar a las garras del Imperio Omega Sol fue suficiente para traer tristeza al equipo de investigación. Pero las reglas eran claras, y el ocioso del Consejo llamó al embajador de Omega Sol para entregar la información descifrada. El sonido de sus pesados pasos resonó en el pasillo, y el Consejo contuvo la respiración mientras las grandes bestias, con largos tentáculos flexibles en cada extremidad y apéndices inferiores que podían cubrir una gran distancia en una sola zancada, entraban en las cámaras huecas de ascensión. Sus trajes de exoesqueleto siempre emitían un extraño sonido al moverse, como si necesitaran fuerza adicional. Sus aberturas ópticas y la mayoría de sus rostros siempre estaban cubiertos por una pantalla de visualización que podría tener un propósito, pero nadie nunca lo descubrió. El ocioso informó al embajador sobre su descubrimiento y entregó el mensaje descifrado, el disco y la sonda al embajador. El sonido de sus rugidos asustó incluso a la especie más valiente. El peor temor del Consejo y del equipo de investigación se había confirmado. Las bestias habían encontrado otro planeta y otra especie para conquistar, esclavizar y saquear. A medida que los estruendosos rugidos de las grandes bestias se apaciguaron, el embajador dijo: Así que, finalmente encontraron Voyager. ¿Quién habría pensado que encontraremos extraterrestres antes de que los extraterrestres nos encontraran a nosotros?